Buenas tardes. He querido esperar unas semanas antes de grabar este episodio porque yo creo que es importante. Al hilo, como muchos conocéis, del chat de buceo técnico, se suscitó lo caro que es el helio. Lo caro que es el helio como pretexto para su no uso. Y surgieron varias conversaciones paralelas en privado sobre este tema, de algunos que me habéis escrito, y a la vez varios debates en público sobre una cuestión secundaria a la que luego me voy a referir. Bueno, vamos a ver. Esta cuestión de si el helio es caro, yo la llevo viendo desde principios de los años 2000. En el año 96 yo hice un curso Trimix se llamaban Unlimited, quiere decirse sin limitación de fondo, simplemente se calculaba el best mix a partir de la profundidad máxima proyectada. Cuando se empezó a popularizar el Trimix al hilo de la lista Trimix que se creó en 2001, pues surgió este mismo debate que llevo 20 años viendo. Vamos a ver, ¿qué os quiero contar? Si no sois capaces de asumir que el helio es necesario para bucear técnico, mi consejo es que cambiéis de deporte porque vais a estar repitiendo de forma pues bastante frustrante y bastante reiterativa el mismo tipo de inmersión el resto de vuestra vida. La única forma de progresar, si lo que os gusta es el buceo, aumentando la profundidad o aumentando el tiempo de permanencia, pasa por el empleo del helio. No hay más discusión. Si pensáis en Shekesly, que os suena, a todo el mundo conoce a Shekesly, pero parece que no ha calado el mensaje. Es decir, Shekesly estabuló cuáles eran las 5 causas típicas de accidentes mortales de buceo en cuevas. Y una de ellas era el uso de aire profundo. Cuando pensamos en aire profundo, en aguas abiertas, en océanos turquesa, para PADI esto está estandarizado en 40 metros. Pero para Shekesly en el año 1996 estaba estandarizado en 20 metros. Es decir, con la tecnología disponible en el año 96, Shekesly llegó a considerar que eran 20 metros en cueva la profundidad considerada peligrosa. Mi consejo es que buceéis desde 0 metros en cueva con Trimix. No pasa nada, es decir, no es tan caro, no es tan problemático, no es peligroso y ahora vamos a ello. Uno de los pretextos que se oye habitualmente para el no uso de Trimix es lo extremadamente escaso y caro que es. Bueno, esta falacia ha venido de 2 direcciones. Una de ellas es la justificación por los fabricantes de que usemos rebreather. Es decir, debemos usar rebreather, que es una tecnología infinitamente más cara que el uso de Trimix en abierto y además infinitamente más peligrosa en términos estadísticos. Una inmersión con CCR en cualquiera que sea la profundidad es 900 veces más peligrosa que una inmersión en abierto. Es decir, si buceas 900 veces tienes las mismas posibilidades de tener un accidente que si buceas una con CCR. Y en segundo lugar, esto procedía de una, podríamos llamar escuela por llamarla algo, sobre todo de origen francés y de origen británico, que postula técnicas de buceo superadísimas, como es el aire profundo. Y digo superadísimas porque, por ejemplo, una de las técnicas que postula la mal llamada escuela británica es el paso de sifones en apnea. Todo dicho. Entonces, en estos mismos parámetros de seguridad están técnicas como el Heli-Air o el aire profundo. Y, insisto, que profundo son 20 metros. Mi consejo, bueno, pues yo he contado cómo en un curso en el año 2003, con un instructor leyenda, se nos ofreció probar lo que era la narcosis de los 20 metros. A mí aquello me extrañó. Yo es cierto que no era demasiado amigo del Trimix normóxico, mucho menos del Trimix hiperóxico, pero hicimos con Nitrox. Con Nitrox, atención, defensores de GOE para los muy cafeteros, con Nitrox. Con Nitrox porque con los mismos parámetros de toxicidad y de narcosis que postula GOE para el aire, son aplicables al Nitrox a la misma profundidad. Es decir, si el potencial narcótico del oxígeno es por lo menos equivalente al del nitrógeno,
cualquier mezcla en la que cambiemos la proporción de ambos gases, cualquier mezcla binaria, va a ser igual de narcótica que el aire. Me va a dar igual llevar un 32 o un 36 que un 21. Me va a dar igual. Si además sumamos el hecho de que, y esto lo postuló también GW, este es un inciso para los muy cafeteros, si además sumamos, digo, el hecho de que el oxígeno es tanto más narcótico que el nitrógeno, porque induce la acumulación de CO2 y dispara la toxicidad que sufre el buceador, dispara la toxicidad, hablo a nivel narcótico. Pues estamos en la idea de que un nitros puede ser más narcótico que un aire con los postulados que enseña GOE, con lo cual no soy capaz de concebir, es que no entra en mi cabeza que se esté promoviendo el uso de nitros. Pero bueno, para los muy cafeteros queda hecho, porque es que hoy voy a dar un repaso a todo el mundo, para los muy cafeteros queda hecho este comentario. Entonces, volviendo. A mí mi profesor me dijo, vamos a hacer una inmersión a 20 metros, él grababa todas las inmersiones, insisto, un profesor que no inventaré, pero nivel leyenda, y cuando salimos nos pidió que reprodujéramos cómo había sido la inmersión. Entonces yo conté, pues bajábamos a tantos metros, veíamos un no sé qué, había una morena, girábamos a la derecha, bajábamos un poquito más, había un no sé qué, tal. Bueno. Cuando acabo, preguntan a mi compañero, dicen, ¿es esa la misma inmersión que recuerdas? Dice, no, para nada. Primero bajábamos, es cierto, pero no girábamos a la derecha, girábamos a la izquierda, veíamos el mero antes que la morena, luego, bueno. Y, vale, ¿estáis de acuerdo? No estamos de acuerdo. Bueno, en fin, vamos a poner el vídeo. Y cuando nos pone el vídeo, porque insisto en que grababa el 100% de las inmersiones, no se parecía a nada. Se parecía a lo que un huevo a una castaña. Es decir, como dos buzos experimentados, dos buzos que éramos en aquella época ya instructores de buceo técnico, no somos capaces de reproducir mentalmente una inmersión a 20 metros de profundidad, pues era algo llamativo, por lo menos llamativo. Y desde luego, si yo no había comprado hasta entonces la idea de bucear un 30-30 o un 21-35, desde aquel momento lo tenía claro. No a lo mejor en una inmersión que puedas hacer medio en pelotas, en un shorty, efectivamente a 20 metros, que es cierto que esa inmersión luego se puede complicar, pero bueno, a priori también se te puede complicar cualquier día cuando sales de casa a trabajar. La cuestión es que sí que en un entorno que es más susceptible de matarte, como es las cuevas, desde aproximadamente esa época empecé a usar Trimix siempre, en el 100% de las inmersiones, y me diréis, bueno, es que en Pozo Azul, siempre, en el 100%. La diferencia era total, porque podíamos hacer muchas inmersiones al día, 5 o 6 inmersiones, sin problema. Y no se puede trasladar al mar, es decir, cuando hemos hecho inmersiones medio serias desde los 0 metros he usado 21-35. 21-35 genera grandísimos beneficios. Uno de ellos es que eliminas el cansancio postbuceo. A mí en particular el 30-30 no me gusta tanto, pero el 21-35 es una mezcla que puedo contar maravillas de ella. Además de que permite, a través de esa mezcla o empezando por esa mezcla, fabricar el resto de mezclas que vas a necesitar. Es decir, el Topo C21-35 es muy útil. Bueno, la cuestión es que no solo te permite hacer muchas inmersiones, sino salir sin deco. Esto hablaré luego. Si usáis lo que acabo de decir en un V-Planner o similar, diréis, bueno, qué barbaridad me ha dicho, que puedo bajar a 40 metros 20 minutos y salir sin deco. No, de verdad, es exactamente lo que os estoy diciendo. Por eso, algunos equipos de exploración usaban para el equipo de soporte 21-35 como mezcla única. Y eran, a ver, yo puedo contar que en una exploración un compañero rajó el traje en agua a 7 grados y hubo que sacarle como estábamos. Es decir, el camino de retorno era bastante largo, él ya estaba, y era un tipo excepcionalmente fuerte, además de joven entonces, y hubo que sacarle, vamos, es que ni me planteé hacer la descompresión, o sea, cogí al tipo y lo saqué. Y luego ya fuera, pues entró en calor y todo bien. Pero ¿hubiera sido realmente eficiente hacer una deco en frío? En absoluto. Pero luego no olvidemos que un gas como el 21-35 es muy rápidamente saturante, pero también desatura muy rápido. Entonces, para que un 21-35 en una inmersión de uso en el rango del 21-35, que son 45 metros, os lo aclaro, pues para que en ese rango de 45 metros de profundidad máxima te genere una descompresión, tendríamos que estar hablando de un perfil muy cuadrado y un tiempo de fondo realmente largo. Es decir, no es
realista pensar que se pueda producir si estás respirando como mezcla de fondo una botella de tapa, es decir, si haces medios de la botella de tapa, que es casi siempre lo que yo hago en Cueva. Dicho lo cual, ya sé que estáis un poco liados, habéis oído hablar del trimix, habéis oído hablar del helio. Bueno, ha habido gente que me ha contestado que es muy caro en privado. Es la misma gente, las mismas personas que están buceando con un torpedo, que están buceando con un bibotella y botella de tapa, con un traje seco que vale más de 2.000 euros y con una cámara de vídeo. Yo no os voy a decir en qué os tenéis que gastar el dinero, pero desde mi punto de vista lo estáis haciendo muy mal. Os lo voy a poner fácil, os estáis haciendo mal porque no vais a estar lo suficientemente frescos como para filmar, como para hacer películas de calidad. Es decir, si queréis verlo, vedlo desde este punto de vista. Necesitáis trimix para que toda la demás parafernalia que lleváis funcione bien, para que la podáis usar, para que podáis hacer una deco on the fly, porque si os acabo de decir que no éramos capaces de reproducir una inmersión, de narrar una inmersión tal y como había acontecido, pues imaginaros para hacer una deco on the fly con unas mínimas garantías. Bueno. Bien, todos los que estéis contando esto, que a lo mejor habéis hecho un curso, cuidado, que también voy a esto, a lo mejor habéis hecho un curso por curiosidad, yo os diría, mirad, si es esencial que os sinceréis con vosotros mismos, es decir, que veáis este vídeo, que si queréis me pongáis a parir, que si queréis y no conocéis el contexto de procedencia de este vídeo, pues digáis, en España hay un cuñado que está... Bien, me da igual, simplemente poneros delante del espejo y pensad si de verdad tenéis una mínima curiosidad por el buceo técnico, os estáis autoengañando. Y os voy a explicar. Si habéis hecho un curso, que es a lo que voy, y no estáis usando trimix asiduamente, el profesor ha fallado. El profesor no ha sido capaz de transmitiros el por qué tenéis que usar trimix. Es decir, si ese es el caso, pegad una patada a ese instructor no vale para nada. ¿Me oís, los instructores? Si no sois capaces de conseguir que vuestros alumnos buceen trimix como campeones, no valéis una mierda, estáis engañando a la gente. Dedicaros a otro deporte, porque aquí podéis matar a la gente. Volviendo al tema, si me decís que es caro el trimix, vamos a ver. El trimix no se consume en una sola inmersión, como pensáis. Es decir, quien te dice eso tiene una mala visión de lo que es el trimix. Igual que con un bibotella nunca vuelves a cero, con un bibotella cargado de trimix nunca vuelves a cero. Si calculas bien tu inmersión, a lo mejor sales con 100 bares. Quiere decirse que con una sola carga de trimix podrías hasta hacer 2 inmersiones. Pero si lo que quieres es recargar, porque por la razón sea te parece que son pocos litros y prefieres ir con toda tu carga, cosa que me parece razonable para tener un buen bailout, para tener un buen tercio, pues lo que tienes que hacer es recargar sobre lo que tienes. Es decir, si llevas un 2x12, que son 24 litros, ¿estamos de acuerdo? Que son 4,8 metros cúbicos, pues probablemente solo vas a necesitar 2 y pico. ¿A cuánto se paga el metro cúbico? Bueno, os puedo contar que en la BUEX tuvimos un contrato nacional de suministro de gases. Funcionaba muy bien y nos cobraban 11 euros metro cúbico. Es decir, que esa carga, esa inmersión serían 22. Ojo, no serían 22, serían 22 si funcionases con un 100% de helio. Pero como estábamos buceando, imagínate, con un 21,35, sería un 35% de 22 euros. ¿Os hacéis una idea? 6 euros por buceo. Bien, ese contrato, por la razón que fuera, porque ya os digo, hubo gente que dejó el pufo, se canceló. Y probablemente no podáis conseguir a nivel individual el mismo contrato. Pero lo que tenéis que pensar, de verdad, es que podéis usar helio de soldar o helio globo, porque es el mismo helio. Y me diréis, ¿y por qué cuesta más el 4,5 decimales que el helio globo? Bueno, pues cuesta más porque estás pagando un servicio de certificación. Pero creedme que si vas a la base, sale todo del mismo contenedor, todo el helio. Simplemente hay botellas que llevan una certificación, botellas que llevan otra certificación y botellas que no llevan certificación. Las botellas en sí son las mismas. Si no os fiáis de que una botella puede estar sucia por fuera, os diré que comprobéis que llevan una válvula antirretorno. Es decir, salvo que estemos ante un auténtico terrorista, que los hay, que meta su gas, que recargue la botella con aire, en principio, si no tienes especial habilidad y mecanismos, va a tener la seguridad de que ese helio está analizado, aunque sea helio globo. ¿De acuerdo? Además, existen pruebas por las que podéis comprobar ese contenido, que luego os comento. Luego, no me podéis decir que una botella os cuesta 300 euros. Para empezar,
Así no se vende el gas. Es decir, quien te dice que una botella cuesta 300 euros no ha entendido nada. Una bala de 50 son 10 metros cúbicos y a ti te van a cobrar por metro cúbico y por alquiler del tanque. Si no quieres tener que pagar el alquiler del tanque, lo mejor es que adquieras un tanque huérfano, que es como los denominaba OxyHackers, que es un buen término. No voy a entrar en esto. Y con los tanques huérfanos no necesitas tampoco 10 tanques. Yo he contado que para bucear mucho, y mucho es que cuando estaba muy activo estaba pagando, había meses que pagaba 1.000 euros en helio. La cuestión es que si, digo, estáis muy activos vais a necesitar 3, 4 tanques, no vais a necesitar más, no vais a necesitar una cascada de 28 tanques. Si me apuráis, incluso con un solo tanque de helio podréis gestionar todo, a lo mejor un par de tanques de oxígeno, que es mucho más barato. ¿De acuerdo? Entonces, bien, con todo esto, si tú tienes tanques huérfanos, podrías pedir los tanques justo antes de tu proyecto y devolverlos justo al día siguiente. Tú ya te haces tus cálculos de cuánto gas me queda, cómo lo puedo hacer. Yo no he tenido compresor, es decir, yo nunca, jamás he tenido en casa compresor y decís, bueno, ¿y cómo lo has hecho? Bueno, pues recargaba en centros de más o menos confianza a través de antirretornos. A través de antirretornos porque o lo hacías tú, porque si no, llegas, colocas en una rampa tu helio y estás repartiendo helio a todo el mundo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto te lo tendría que haber contado tu instructor, pero para hacer una carga de trimix no necesitas ni siquiera un analizador. Necesitas una lira, necesitas un trasvasador. Entonces, tú a partir de tu botella de helio trasvasas a tu tanque. Si es un bibotella, te aseguras que estén abiertos los dos tanques, o cargas por los dos, o aseguras que esté abierto el poste aislador, perdón, el grifo del aislador. Y si vas a hacer un 21-35 y vas a cargar a 200, sabes que un 35% de 200 son 70. Luego empiezas de cero, cargas hasta 70 y de ese 70 haces un top-off en nitrox y ya tienes tu 21-35 hecho. Así de sencillo. Así de sencillo. Te puedes hacer, hay un montón de herramientas, hay un montón de hojas de cálculo, pero mi consejo es que te hagas la tuya, por lo menos que seas dueño de tus errores. La cuestión es que, insisto, tú sin perder gas, controlas con tu simple manómetro, subes y recargas. No me interesa ampliar esto porque este vídeo no pretende sustituir la educación de calidad. Ahora bien, se presentan también cuestiones en internet de quiero bucear una cueva, recomiéndame una deco. Bueno, hasta aquí bien. Lo que pasa es que si cuando me lo preguntas eres instructor, la pregunta es ¿quién es tu instructor trainer? ¿Y qué calidad tiene tu instructor trainer para que tú sepas esto? Es decir, ¿qué capacidad de transmisión tienes de conocimientos a los alumnos cuando obviamente no tienes esos conocimientos? Pero sobre todo, insisto, para mí el problema no es que tú estés en circulación como instructor. Para mí el problema es el instructor trainer que te ha puesto en circulación. Y esto merece una reflexión. Es decir, mi consejo es, si vais a hacer cursos de mierda, con instructores de mierda, no los hagáis. Ahorraros el dinero para helio. Si otro comentario que me hicieron es algo así como que es que un analizador, solamente el analizador vale 50 euros. No, mira, hasta una célula vale más de 50. Hay en el Express células, pero son muy lentas y sobre todo duran poco. Tienes que aprender algunos trucos. Por ejemplo, si la célula está expuesta al aire el tiempo que no buceas, es decir, las restantes 23 horas y pico al día, se va consumiendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aislarlo de una forma buena y poco a poco va a ir consumiendo el oxígeno que tiene en el aislamiento. Bien, ¿cómo conseguir esto? Pues una de las formas más sencillas, metes la célula en un condón y le haces el nudo. Ya la tienes aislada. Sencillo. También te puedes comprar un contenedor más o menos grande, pero lo que tienes que tener en cuenta es que cuanto más volumen hay alrededor de la célula, más se está consumiendo cada vez. Si esa célula no quieres gastarte dinero en un analizador, bueno, pues este mismo debate lo tuvimos también en 2001. Andreas Bargauten vende las piezas sueltas en Alemania y OxyHackers tiene varios tutoriales de cómo fabricarte un analizador. Lo único que necesitas es un minivoltímetro que puedes comprar por 3 euros en cualquier lado, incluido AliExpress, y una resistencia variable. Necesitarás que te presten un segundo analizador, salvo que tengas gases que sepas que no tienen oxígeno.
y a lo mejor oxígeno para tarar 100, para tarar 0 y para saber dónde estás. Y con eso, sabiendo que en el aire te va a dar un 21%, tienes algo que funciona. ¿Cuál es la diferencia entre un buen sensor y un sensor malucho? Bueno, pues la diferencia es que los sensores buenos que se usan en el rebreather habitualmente son más rápidos, necesitas un sensor muy rápido. Pero cuando estamos hablando de fabricar mediante trasvasado, mediante top-off, tu gas, no necesitas esa rapidez, porque primero, mi consejo es que no traspases usando el trasvasador. Tú traspasa y cuando haya pasado pues 20 minutos, mides, pero no mides como forma de saber lo que has hecho. Mide como forma de comprobar lo que sabes que has hecho. Si no lo haces así, te matarás. La mayoría de los accidentes en buceo técnico se producen por errores al trasvasar, pero errores porque la gente no es capaz de hacer un cálculo tan sencillo como el que os acabo de decir. Si llevo un 2135 a 200 bares, sé que son 70 bares de helio. Por ejemplo, mirad qué sencillo. Insisto, no voy a daros más datos. Me sé muchos datos de mi tabla de cabeza de memoria y, de hecho, donde hago mis trasvasados tengo, por si acaso, un folio puesto en grande con una chincheta en el que tengo el reflejo de las cargas, porque además hay muchas veces que iréis comprobando que no es exactamente un 70, pero bueno, ya os vais dando cuenta con la práctica. ¿Qué pasa si metes más helio del que necesitas? Nada, mejor. No vas a tener que hacer más descompresión. No, eso es porque los programas que usamos no reflejan perfectamente qué sucede con el helio. ¿Qué necesitas para bucear helio? ¿Necesitas un instructor? No, no necesitas nada. Se respira exactamente igual que el aire, con la diferencia de que es más fácil de respirar. ¿Te produce frío? No, no te produce frío. Es más transmisor que el aire, pero de verdad que su gestión no lo llegas a notar. Qué sé yo, bueno, a lo mejor si te metes con un 10-70 en una piscina, aparte de que es hipóxico y morirás, pues a lo mejor notas más frío, pero honestamente, de verdad que no se nota. Sí se nota que se respira mejor, sí se nota que el consumo sube un poquito, sobre todo al principio, si estás acostumbrado al aire profundo, pero se respira de muerte y te sientes fenomenal al salir, no narcotizado, no, te sientes fenomenal, te sientes como si no hubieras buceado. ¿Cómo hacer la descompresión? Vale, ya me han convencido, ya me hago el trasvasado, ya tengo o me prestan un sensor para comprobar. ¿Cómo hago la descompresión? Claro, porque esto es un gas complicadísimo y puedes morir. Pues mira, mi consejo, si no sabes cómo programar una descompresión con tablas, con Trimix, con un 2135 en concreto, mi consejo es que utilices una tabla de aire, por ejemplo, de la US Navy. ¿Vale? Vas a pensar, qué barbaridad. Incluso puedes llevar un computador de aire. Lo único que tienes que hacer es empezar la descompresión un poquito más abajo. Para una inmersión normal, para una inmersión que harías razonablemente pues, sobre una base de consumir 100 bares y eventualmente usar, que no es necesario, usar un Nitros 50 para descomprimir, pero incluso yo soy un enamorado del 2135 como mezcla única. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Pues simplemente estirar un poquito para abajo la descompresión que te va a marcar un Bullman o que te va a marcar una tabla de la US Navy. En lugar, si por ejemplo la primera parada te la está marcando, que va a ser muy cortada, pues a 9 metros, hazla un poquito más abajo, hazla por ejemplo a 15. Estiras, si te marca una parada de 1 minuto a 9, pues la empiezas a 15. Y sin añadir tiempo de ascenso, en el momento que haces la primera parada, miras a tu computador y te dice, tiempo total de ascenso, por ejemplo, 12 minutos. Bien, pues haces ahí 1 minuto y te acuerdas de los 12. Olvídate de lo que marques desde ese momento. Te olvidas de los 12 y vas haciendo un perfil que sea progresivo, es decir, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Y sobre eso, si quieres incluso, si no quieres pensar, o sea, si dices, bueno, no, es que yo no quiero ni pensar. Vale, perfecto. Hazte una cosa como 1, 1, 1, 1, 3, 3. Por ejemplo, te va a cubrir para la mayoría de las inmersiones que puedas hacer. Y si sales, ojo, sin descompresión, la carga que vas a tener, la presión de gases inertes va a ser inferior a la que hubieras salido con aire. Es decir, sigue pensando como aire. En la mezcla que respires, fíjate, cuando la gente empieza a bucear nitrox, no les obligas a cambiar de chip. Ellos siguen buceando igual, simplemente hacen la descompresión un poquito distinto. Bien, con Trimix es igual.
con un 21-35 es igual, con un 30-30 es igual. Simplemente tienes que ajustar un poquito la descompresión. ¿Que te da un cierto miedo? Bueno, pues incrementa, alárgala un poco. No la alargues demasiado abajo. O sea, es cierto que el helio se empieza a descomprimir más abajo que el aire, pero tampoco te quedes abajo 6 minutos esperando a 20 metros. Es decir, no es necesario. Simplemente cuando empieces a ascender, empiezas a ascender. ¿Que quieres hacer una subida multinivel? Fantástico. O sea, estás a 40 metros, subes a 20 metros, subes a 10 metros. Fantástico, fantástico. No tienes que hacer nada más. No genera ningún tipo de problema de explosividad como el oxígeno. No vas a tener problemas con el trasvasado, porque luego puedes llevar a hacer un top-off de nitros 32. Es decir, cualquier mezcla estandarizada, por ejemplo un 21-35, que tú hagas mediante un top-off, simplemente rellenando, o sea, una vez has trasvasado, simplemente haciendo el top-off con nitros 32, te sale perfecto. Es así de sencillo. No tiene más misterio. Muchas veces son los propios instructores los que no han entendido esto porque no tienen buena base y no son capaces de transmitirlo. Entonces, verifica que tu instructor esté haciendo buceos con Trimix. Y sobre todo, otra cosa que se me ha olvidado comentarte, tu instructor probablemente use mezclas con decimales. Esto es muchas veces simplemente por una cuestión de responsabilidad o simplemente por tener que cumplir los protocolos de su agencia. No quiere decir que no puedas usar un helio de peor calidad, sobre todo porque es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco se trata de que compres botellines los chinos de 14 bares. No, no se trata de eso. Es decir, localiza un carburo metálico, localiza un proveedor cualquiera y no les digas que eres buceador, por amor de Dios. O sea, tú ponte en el lugar, ten un mínimo de empatía, que tú estás vendiendo gases a talleres y te llama un chalao diciendo que es buceador. Le mandas a la mierda. Vete a Hacienda, a la web de Hacienda, te sacas un 036 y le llamas Talleres Gómez en Constitución SL y te sacas el 036 que no necesitas marcar el inicio de actividad y con ese 036 ya tienes un CIF para dar. Perfectamente legal y buceas eso. ¿Vale? No necesitas un gas especial para bucear, no necesitas una regulación especial para bucear Trimix. Y lo que es peor, las titulaciones que aparentemente te van a exigir para bucear Trimix ni siquiera están reconocidas en España. Entonces, parte de la base de que hay una cierta alegalidad que hay en muchos casos del buceo, como el buceo en solitario, como el buceo sin embarcación hasta 2020. O sea, hay muchos supuestos en los que te vas a tener que mover en esa legalidad. No te estoy sugiriendo que te dediques a robar bancos. Te estoy diciendo que en último caso eres tú quien va a bucear ese gas y eres tú quien va a asumir esas responsabilidades. No tiene más misterio. Es decir, lo que se trata es de quitarle el vudú que tiene el buceo con mezclas. No hay tal vudú. Si lo haces mal, te matas, igual que si lo haces mal con aire, te matas. Y puedes tener un accidente descompresivo igual que si lo haces mal con aire. Entonces, simplemente reservamos este tipo de buceos con mezclas como el helio, que te pueden limitar el ascenso. No puedes con helio, con un Trimix, no puedes subir los 80 metros de tirón, porque probablemente es casi seguro que vas a tener un accidente descompresivo. No vas a poder. Tú con aire, si has hecho poco tiempo de fondo, puedes bajar a 90 metros, 5 minutos y subir y no va a pasar nada, no va a pasar nada. De hecho, en las tablas de Blesneve está previsto como buceo sin descompresión. Pero si haces eso con un Trimix, aunque sea simplemente un fondo de 5 minutos, vas a tener un accidente descompresivo porque asimilas el helio mucho más rápidamente. Esto hay que tenerlo en cuenta. En todo lo demás, en lo que es la confección de mezclas, no es... A ver, sé que me vais a decir, a ver, ¿cómo dices semejante barbaridad cuando hay gente que no es capaz ni de tener un regulador limpio en condiciones? Bueno, pues no voy a hacer afirmaciones al respecto. Yo creo que George Irving ya las hizo en su día y las reproduzco. Desde el punto de vista de si eres un tío cuidadoso, si tienes el material bien, si eres capaz de hacer 3 cálculos, chico, no le tengas miedo al helio, no pasa nada. Creo que no me he dejado a nadie sin dar un zasca, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Muchas gracias por seguir este cutre canal. Un saludo.